Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo seminario de 10 descubrimientos que hicieron historia. En esta ocasión vamos a ver el seminario relativo a las vacunas, que también está muy relacionado con la situación que estamos viviendo en estos días de la pandemia. Les recuerdo mi nombre, soy Dolores Ruiz Verdún, profesora del área de Historia de la Ciencia en la Universidad de Alcalá. Les dejo de nuevo mi correo por si quieren comunicarse conmigo y quería agradecer desde aquí a las personas que me han escrito para felicitarme por el vídeo anterior. Me alegro mucho de que les haya parecido interesante y me refuerza porque así sé que puedo seguir utilizando el mismo formato y que les sirve para intentar suplir pues esta deficiencia que tenemos, esta falta de clases presenciales provocadas por la nueva situación. Como ya hemos dicho, pues y como sabemos todos, pues estamos en medio de una pandemia, aunque ahora ya pues parece que las cosas van aflojando un poco, afortunadamente. Una pandemia que parece que se inició en la ciudad de Wuhan, de la provincia china de Hubei, con 11 millones de habitantes. Parece ser que el virus proviene de una especie animal y que pasó a los humanos, a las personas, a través de la ingesta pues, de algún animal contaminado con ese virus. No se sabe muy bien el mecanismo que ha existido de transmisión. Se ha hablado pues que los vectores podían haber sido pues un pangolín o los murciélagos, pero realmente no se sabe muy bien y no sé si se sabrá exactamente alguna vez cómo se ha producido esa primera transmisión, ¿no? de la infección, cuál sería el paciente cero, ¿no? que fue el que inició el proceso de pandemia. Por supuesto, tenemos que tener en cuenta que hoy en día, al tener unos medios de comunicación tan rápidos, de tal manera que en unas pocas horas podemos estar en dos extremos completamente opuestos del planeta, pues los mecanismos de propagación de las enfermedades infecciosas son muy rápidos y de esta manera pues parece que el virus llegó desde China hasta el norte de Italia y desde ahí pues saltó al resto de los países. Pues parece que los casos en España se supone también que el origen podría estar ahí en haber viajado al norte de Italia, donde se contagiaron los primeros pacientes en España, ¿no? Y claro, en el pasado pues esto era mucho más difícil, pues porque cuando se iba en carreta pues era mucho más lenta esa transmisión. Incluso pues en algunos casos en los que la gente no viajaba mucho había una cosa que se llamaba enfermedades autolimitantes, o sea, eran infecciones que sucedían en una población y que pues acababan prácticamente con toda la población o con una gran parte de la población y el resto pues quedaba inmunizado y normalmente pues no salía de ahí, ¿no? Pero bueno, también hemos tenido grandes pandemias en el pasado, eso no es excluyente, ¿no? Como la pandemia de peste negra que hubo en la Edad Media, por ejemplo. Pero bueno, el caso es que sí que es cierto que hoy en día con la vida que llevamos, pues es mucho más fácil, ¿no? que se produzca esta transmisión y sobre todo también porque la población mundial pues ha aumentado muchísimo, entonces las interacciones humanas pues también son mucho más habituales, mucho más fáciles que cuando a lo mejor se vivía en zonas más rurales y las ciudades pues son un foco muy importante de contactos y de contagios, lógicamente, ¿no? Eh, ¿Qué medidas hemos tenido que tomar precisamente para evitar esta situación ante la ausencia de lo que vamos a ver hoy, precisamente que son las vacunas que todavía no están desarrolladas? Bueno, pues como vimos el otro día, una de las medidas pues, ha sido usar medidas de antisepsia, lavarnos las manos, utilizar geles hidroalcohólicos para evitar esa transmisión a través de nuestras propias manos hacia la boca. Y también nos hemos tenido que confinar en nuestros domicilios para limitar los contactos. Por supuesto, cuantos menos contactos tienen las personas contagiadas con otras,
menos posibilidades hay de transmitir esa enfermedad. Y ahora que ya podemos salir, pues lo que se nos pide es que tengamos un distanciamiento social, que usemos mascarilla para evitar pues, que esa transmisión del virus sea la menor posible. Y por eso pues, es muy importante la responsabilidad individual de cada persona, ¿no? Porque es un virus respiratorio que se transmite a través de las gotitas de fluido pues, que salen de nuestra boca al respirar, al toser, al hablar y que pueden llegar pues, al sistema respiratorio de otras personas y contagiarlas en el caso de que nosotros estemos contagiados también. ¿Cómo funciona este mecanismo de qué sucede cuando el coronavirus entra en nuestro organismo? Pues el coronavirus es un antígeno, quiere decir, es una sustancia desconocida para nuestro cuerpo que va a desarrollar la cascada inmunitaria. Es la producción de unas proteínas llamadas anticuerpos que están aquí, IgA, IgG, IgM, IgE, IgD, y que probablemente han oído sobre todo hablar de la IgG y la IgM porque algunas de las pruebas que se están haciendo pues para, por ejemplo, el estudio este famoso que han hecho de seroprevalencia, ¿no? Para ver cuántas personas en España más o menos estadísticamente han podido pasar la enfermedad, pues se ha utilizado estas pruebas de serología precisamente para ver en qué estado inmunitario estaban esas personas, ¿no? Los test rápidos, que es una de las cosas de las que se ha hablado, aunque no hay un método que sea fiable tampoco al 100%, sino que es una combinación de métodos, los test rápidos nos van a medir precisamente esas inmunoglobulinas, la IgG y la IgM, y que tienen unos resultados pues diferentes en cada momento, ¿no? Si la persona no ha estado en contacto con el virus en ningún momento, pues va a tener una IgG y una IgM negativas. Si la persona tiene una IgM positiva y una IgG negativa, quiere decir que está en un estado pues, reciente de infección, está en una fase aguda de la infección y más o menos reciente. Si tiene ambas positivas, tanto la IgG como la IgM, quiere decir que tiene una fase avanzada, o sea, ya está un poco en la fase tardía de esa infección. Y si lo que es positivo es la IgG y lo que es negativo es la IgM, entonces quiere decir que ya está en la fase de recuperación, o sea que la infección ya ha pasado más o menos y la persona está desarrollando una inmunidad tardía que esperemos la proteja para posibles infecciones en el caso de que vuelva a haber otro brote, como se sospecha que pueda suceder pues, en octubre, aunque como ya digo, pues estas cosas no se sabe muy bien qué es lo que va a pasar, ¿no? Con respecto al PCR, pues la PCR lo único que nos va a determinar es si en nuestro sistema respiratorio está el virus. O sea, porque si en el test rápido lo que están viendo es nuestra inmunidad, en el PCR lo que están viendo es si tenemos esa existencia de ese virus que ha contaminado nuestro sistema respiratorio, ¿no? Entonces por eso se mete un bastoncillo en las fosas nasales, una prueba un poco molesta, y con técnicas de replicación de ADN pues lo que se va a obtener son muchas copias para ver si existe realmente ese virus en nuestro sistema respiratorio, o sea, si estamos infectados en ese momento. Por supuesto, esa prueba solo es válida pues en esos momentos y lógicamente pues normalmente es más habitual hacerla en las personas que tienen sintomatología o en personas que por lo que sea pues van a estar en contacto con personal de riesgo o algo así por el estilo, porque no tiene sentido hacer una PCR cada día, ¿no? Si sale negativa, pues casi me tendría que hacer una PCR constantemente para saber cada día cómo estoy, ¿no? O sea que eso no tiene mucho sentido, solo es para determinados casos. Pero bueno, estas cosas pues dependen de la política sanitaria y en algunos sitios pues la están haciendo de una manera y en otros de otra. Y lo que también habrán escuchado en las noticias es que
pues los laboratorios están investigando para intentar producir a marchas forzadas lo más rápidamente posible una vacuna que sea efectiva y que proteja a la población de este virus para que no nos volvamos a encontrar en la misma situación que hasta ahora, ¿no? ¿En qué consisten las vacunas? Pues las vacunas consisten precisamente en utilizar esa respuesta inmunitaria de nuestro organismo a nuestro favor, inyectándonos pues, virus que están vivos pero atenuados, o sea, más debilitados, o que están muertos, de tal manera que son lo suficientemente flojos como para no producir la infección en sí misma, pero sí lo suficientemente fuertes, entre comillas, para producir esa cascada inmunitaria, ¿no? Esa reacción inmunitaria que nos va a proteger si luego viene otro brote. Lo que pasa es que, bueno, pues las vacunas hay que experimentarlas, hay que hacer ensayos clínicos y normalmente pues se tarda un tiempo, sobre todo teniendo en cuenta que ahora iba a ser una vacuna que además iba a tener una difusión muy amplia, pues prácticamente a toda la población del planeta, y entonces hay que saber muy bien qué es lo que estamos haciendo. Por eso hay que ir con cuidado y los laboratorios pues no pueden saltarse etapas para conseguir una cosa que al final pueda ser al revés, pueda ser contraproducente, ¿no? Bueno, si el otro día vimos en el seminario sobre la sepsia y la antisepsia que el desencadenante para descubrir estas medidas de protección pues fue la fiebre puerperal, en el caso de las vacunas, el desencadenante, digamos, o donde se inició el estudio de las vacunas fue con la viruela o variolavirus, que era una enfermedad que hoy en día ya está erradicada, pero que producía importantes epidemias en la población, que era muy agresiva, que afectaba fundamentalmente, bueno, afectaba a toda la población, pero era muy virulenta con la población infantil y que tenía una letalidad entre el 20 y el 50% de la población, ¿no? De la población afectada. O sea, entre el 20 y 50% de las personas que se infectaban fallecían, ¿no? Esta infección, lo que sí que se sabía también es que una vez que se había pasado la enfermedad, la persona quedaba inmune ante otra posible epidemia. O sea, si volvía otra epidemia de la enfermedad, esa persona ya no volvía a pasarla, aunque por supuesto podía tener unas secuelas importantes, como por ejemplo desfiguración del rostro con grandes cicatrices o del resto del cuerpo, ¿no? por culpa de estas heridas que dejaba esta erupción que salía en toda la piel, ¿no? Parece que la viruela es una enfermedad muy antigua y de hecho en la mitología hindú hay una diosa que es la diosa Sitala, que es la diosa de la viruela. O sea que por lo menos en Oriente se tiene conocimiento de que existió hace muchísimos años, ¿no? Y de hecho allí también es donde tenemos las primeras referencias sobre el tratamiento de la enfermedad. En el siglo XI ya se tiene constancia de cómo se realizaban esas primeras prácticas de variolización, aunque no sabemos exactamente desde cuándo se estaban realizando. Una cosa es que tengamos el escrito y podía ser pues milenarias, ¿no? O sea, podía ser mucho antes, ¿no? Había fundamentalmente tres formas de conseguir esta variolización o inmunización, intentar inmunizar a la persona frente a la viruela. Consistían en elegir a una persona que había pasado la enfermedad o estaba pasando la enfermedad de una forma leve y que estaba terminando la enfermedad y utilizar el pus que salía de esas heridas, ¿no? que tenían en la piel, por ejemplo, mojar un algodón e impregnarlo en esa pus y meterlo en las fosas nasales de la persona que se quería inmunizar. Otra de las medidas era coger las costras que se iban formando al final ya de la enfermedad de la viruela
pulverizarlas, desecarlas, pulverizarlas e introducirlas con una caña de bambú en las fosas nasales de la persona que se quería inmunizar. Y por último, la menos efectiva tal vez era utilizar las ropas de una persona que hubiera pasado la enfermedad, ¿no? Esto, utilizar los fomites que llamamos, que son los objetos de uso diario, puede ser una forma importante de transmisión de enfermedad, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado por aquello que decíamos el otro día de la asepsia y la pues de lavar muy bien todas las superficies, lavar la ropa, muy importante en casos de infección. Bueno, pues con uno de estos tres métodos se intentaba conseguir precisamente que la persona desarrollara la enfermedad, pero de una forma leve, y que la protegiera pues, de la muerte o de una forma grave de esa enfermedad. Pero el problema es que era difícil controlar, ¿no? Esto, ¿no? ¿Cómo estás seguro de que esa persona al final no va a coger la enfermedad de una forma grave o incluso va a morir? Y de hecho eso sucedía a veces, ¿no? O sea, era cuando tenía éxito pues fenomenal, y lo que pasa es que a veces pues fallaba. Una técnica arriesgada. Aquí en el cuadro que hemos puesto antes sobre la diosa Sitala, pues vemos a un niño que parece que está tomando unas muestras del brazo de la diosa, y que, bueno, los investigadores dicen que pudiera ser precisamente esta técnica, ¿no? de variolización que ya estaba recogida. Bueno, pues esta técnica desde Oriente se fue trasladando a Occidente, y mucho más tarde del siglo XI, ya estamos hablando del siglo XVIII, pues nos encontramos que aparece esta técnica en Constantinopla. Constantinopla es hoy la conocida ciudad de Estambul, que es la capital de Turquía. En ese momento pues, era la capital del Imperio Otomano. Y en esta ciudad, una figura muy importante para lo que digo de la expansión de esta técnica a Occidente fue Lady Mary Wortley Montagu, que era la esposa del embajador británico en Constantinopla, y que ella misma, al parecer, había sufrido de joven la enfermedad que la había desfigurado. Yo en las fotos que he encontrado, en los retratos que he encontrado sobre ella, no la veo desfigurada ninguno, pero hay que recordar que lo que hacían era embellecerlos normalmente estos retratos, ¿no? Entonces Lady Mary vio cómo se desarrollaba esta técnica y decidió pues probarla en uno de sus hijos, un hijo suyo de 5 años, al que realizó esta variolización, ¿no? Y se quedó bastante convencida al respecto, ¿no? También ayudó a esta expansión hacia Occidente el hecho de que dos médicos griegos, que también fueron testigos de dicha técnica, pues explicaran cómo se realizaba. Estos eran pues Emmanuel Timotheus y Jacobus Pilarius. Bueno, pues resulta que Mary Wortley Montagu vuelve a la corte británica, vuelve a Londres, y delante de la corte, en esos momentos estaba reinando el rey Jorge I de Gran Bretaña, inmuniza a otra de sus hijas, a una hija de 4 años, en 1721. Y esto pues llamó mucho la atención, y el propio rey al año siguiente, en 1722, decide inocular a sus propios hijos. El ejemplo de la monarquía siempre ha sido muy importante para la población, y lógicamente pues si una cosa que hace el rey pues es algo a imitar, ¿no? Entonces a través de esta técnica pues se fue extendiendo por todo el país siguiendo este ejemplo de la monarquía. El siguiente paso que damos con respecto al desarrollo de las vacunas fue también pues un poco empírico, como estamos viendo hasta ahora, no un poco, bastante.
Se sabía, la sabiduría popular, que había una infección muy parecida a la viruela humana, pero que se daba en las vacas. Se daba en las vacas y producía unas heridas similares en las ubres de las vacas, pero que no eran tan agresivas, ¿no? Esas heridas a veces se transmitían a las manos de las ordeñadoras que trabajaban con esas vacas, ¿no? Y entonces aparecen esas lesiones típicas de la viruela vacuna en las manos de las ordeñadoras. De tal forma que algunas personas empezaron a plantearse que podían inmunizar a través de esas heridas a otras personas. Y así lo hizo, por ejemplo, un granjero en 1774, Benjamin Jetsey, que inmunizó a su mujer y a sus 4 hijos con esta viruela vacuna, ¿no? Para protegerles de estas plagas que existían periódicamente sobre la viruela humana. Pero probablemente la persona, pues que más, probablemente no, seguro, igual que fue Ignaz Semmelweis para el lavado de manos y después Lister, la persona que más importancia tuvo en el desarrollo de la vacuna fue un médico rural que vivía en Berkeley, que era Edward Jenner. Edward Jenner, pues como digo, era un médico rural y una de sus pacientes era una ordeñadora que se llamaba Sarah Nelmes, perdón, y que tenía una vaca que se llamaba Blossom, que desarrolló la enfermedad de la viruela vacuna. Entonces, Sarah Nelmes le enseñó las heridas a Edward Jenner y Edward Jenner pues, decidió experimentar eso que se sabía como sabiduría popular, ¿no? Y ni corto ni perezoso, pues hizo un experimento que hoy en día sería impensable desde el punto de vista ético. Cogió al hijo de su jardinero, que era James Phillips, y le inmunizó, o sea, le pinchó y le inoculó esta viruela vacuna el día 14 de mayo de 1796. Después esperó 6 semanas y a las 6 semanas le inoculó en esta ocasión la viruela humana. Afortunadamente, el niño pues, no tuvo problemas, solamente después de la primera inoculación de la viruela vacuna, pues tuvo algún ganglio y tuvo un poco de fiebre, pero se recuperó bien y esto pues le dio la pista a Jenner de que efectivamente lo que se sabía por sabiduría popular pues parecía que era verdad y que protegía frente a la infección, ¿no? de la viruela humana. ¿Cómo realizaba esta técnica? Pues utilizaba unas lancetas de marfil que mojaba en la herida, en este caso, en el caso de este niño, pues lo que utilizó fue las heridas de Sarah Nelmes, precisamente. Lo mojaba 2 veces y luego con una incisión en el antebrazo o en la mano, en alguna parte del cuerpo, normalmente en el brazo o en el antebrazo, pues pinchaba y transmitía, ¿no? Trasplantaba de alguna manera ese fluido de esa pus, esa linfa que se llamaba de la viruela vacuna, ¿no? Eh, mm, Parece que tampoco al principio tuvo mucho éxito, como le pasó a Semmelweis, como le pasó a Lister en esta época a veces. Los nuevos descubrimientos costaba bastante el que fueran aceptados. De hecho, escribió un panfleto a la Royal Society y no tuvo demasiado éxito. Pero luego, poco a poco, pues sí que empezaron a leerle porque él cogió y publicó sus experimentos, ¿no? Pues parece que empezó a tener buena acogida, ¿no?
De hecho, estaba muy convencido, ¿no? de lo importante que era esta técnica de la vacunación, ¿no? El nombre de vacunación, de hecho, viene por las vacas, ¿no? Y hoy en día usamos el término vacunación o vacunas para referirnos a cualquier pues a cualquier líquido, ¿no? Suero que nos ponemos para protegernos de las enfermedades, pero realmente no, o sea, viene de ese origen, ¿no? De vacuna, viene de vaca. Y estaba tan convencido que incluso pues, construyó en su jardín pues, una cabaña que él llamó el Templo de la Vacunación, donde vacunaba, por ejemplo, a las personas pobres y sin recursos, pues que no podían permitirse a lo mejor ir a un médico de pago pues, para protegerles de esta infección, ¿no? Entonces, bueno, este es, como digo, el texto que publicó en 1798 y que poco a poco se fue extendiendo pues a otros países, ¿no? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de la diferencia en las heridas que se producían pues según se tuviera la viruela humana a la izquierda o la viruela vacuna a la derecha, que como vemos eran unas heridas mucho más leves y que iban curando poco a poco. Aquí tenemos las heridas del 12 día y el 13 día después de la inoculación, ¿no? Pero, como digo, pues también tuvo rechazo, ¿no? Por parte de ciertos sectores de la población. Aquí tenemos un cuadro satírico pintado en la época en la que se ve pues cómo está variolizando pues a una mujer y otras personas que hay alrededor que ya han sido variolizadas y que están saliéndoles de parte de su cuerpo pues partes parecidas a las vacas, porque hubo una polémica grande que incluso llegó pues, a otros países, a España en concreto también, ¿no? Pensando pues que al meter una sustancia que procedía de las vacas, pues las personas pudieran terminar siendo medio vacas, medio humanas. Y bueno, y tampoco se consideraba pues una práctica muy cristiana, ¿no? El utilizar algo animal para uso humano, ¿no? Y de hecho, pues así fue como surgieron los primeros movimientos antivacuna, ¿no? Y en Gran Bretaña, concretamente en 1853, se instauró la vacunación obligatoria para los menores de 3 meses, perdón que me he equivocado, he puesto años, pero era los menores de 3 meses, y luego en 1867 ya se hizo extensiva a los menores de 14 años, ¿no? Claro, esto, a veces las cosas que son obligatorias, pues a la gente no las convence, ¿no? Sobre todo cuando no está muy extendido el conocimiento científico y entonces, pues por eso digo que tuvo bastantes protestas, ¿no? O sea, había gente que no quería, pues porque alguna niña o algún niño que fue vacunado, que estaba en perfecto estado de salud, pues después de estar vacunado, pues murió o cogió la enfermedad o terminó pues eso, deformado, ¿no? Por las heridas, entonces, porque no era, las prácticas a veces no son exactamente fiables al 100%, ¿no? Entonces, pues eso, ahí tenemos las primeras reacciones un poco en contra de esa vacunación, ¿no? Bueno, el caso es que su conocimiento se fue expandiendo pues al resto de países, ¿no? Al resto de Europa, por ejemplo a Francia, y de hecho de Francia fue como llegó a España, concretamente los primeros vacunaciones, niños vacunados en concreto, fue en Puigcerdá y fue a través de Francesc Pi-Guillem y Verdaguer. Verdacer, perdón, que también escribió un pequeño panfleto que se llamaba La vacuna en España y tradujo pues, un libro de un autor francés también, pues, que empezaba a haber cada vez más libros escritos, ¿no? Al respecto. Bueno, esta es una edición muy posterior, pues porque había muy escasos libros al respecto y solo he encontrado la portada de esta edición ya del siglo XX, ¿no? Que es una reedición, pero bueno, lo escribió ahí en 1801. Otras personas que también tuvieron mucho interés en la expansión de la vacuna fue, por ejemplo, Ignacio María Ruiz de Luzuriaga, que hizo una campaña muy importante para extender la vacunación
por toda España. Y también pues otro factor muy importante por lo que se conoce a España con respecto a las campañas de vacunación fue la Real Expedición Filantrópica de la vacuna. A ver, se supone que los occidentales habíamos llevado, o sea, los europeos, perdón, habíamos llevado la viruela al nuevo continente. Y lo habíamos extendido, pues es parte de nuestra, lo que se dice, nuestra leyenda negra, ¿no? Que claro, pues había entre las tripulaciones pues alguien que iba con la enfermedad y que al final pues diezmó bastante la población indígena, ¿no? Por culpa de que ellos no tenían esos anticuerpos, lo que nos está pasando ahora con el coronavirus, que tiene una gran mortalidad, pues porque no existía anteriormente, ¿no? Entonces, bueno, Carlos IV, que era en ese momento el rey, precisamente había perdido a una hija, a la infanta María Teresa, con 3 años de edad, por culpa de la viruela. Y uno de sus médicos de cámara, que era Francisco Javier Balmis, un médico y cirujano de la Armada militar, pues le convenció para desarrollar esta expedición para llevar la vacuna a los territorios de ultramar. Hay que tener en cuenta pues, que en esos momentos eran ciudadanos súbditos españoles, ¿no? En territorios de ultramar y tenían los mismos derechos que los súbditos que vivían en el continente europeo, ¿no? Francisco Javier Balmis también había traducido este libro de otro autor francés, de Jacques-Louis Moreau de Sartre, que era el Tratado Histórico Práctico de la Vacuna. Y junto a José Salvani Llopart, que era otro médico militar, emprendieron esta aventura, ¿no? De marchar hacia el nuevo continente para extender la vacunación. De tal manera que decidieron utilizar un método bastante novedoso, porque lo que sucedía era que el virus o sea, la linfa, ¿no? Que se obtenía de las heridas de la viruela vacuna solo era efectiva para inducir esa infección, esa prima infección, durante los primeros 12 días, ¿no? Se conservaba en un cristal, entre dos cristales, y solo podía usarse esos primeros 12 días. Luego ya perdía su efectividad y no producía esa inmunidad, ¿no? Entonces se les ocurrió pues, que la forma de poder llevar la vacuna en un viaje tan largo sería a través de brazo a brazo, usando niños que sirvieran como reservorios vivos durante ese traslado hacia los países en los que iban a implantar esa vacunación. De tal manera que cogieron a 6 niños de entre 6 y 9 años de la Casa de los Desamparados, que era una casa de expósitos en Madrid, y otros niños que eran provenientes de la Casa de Expósitos de La Coruña, y allí en La Coruña organizaron la expedición. Fueron en total pues 22 niños y también iba en la tripulación Isabel Zendal Gómez, que era la rectora y enfermera de la Casa de Expósitos de La Coruña, y uno de los niños precisamente era un hijo suyo, y que eran los encargados de, como digo, llevar pues eso de una forma viva, digamos, esa vacuna pues al nuevo mundo, ¿no? Les sugiero, si tienen interés, pues que vean la película 22 Ángeles, que grabó Radio Televisión Española, que está basada en esta historia, o que lean el libro, por ejemplo, de Javier Moro, que se llama A Flor de Piel, si tienen interés en conocer un poco más de una forma pues recreativa, ¿no? Bueno, pues el caso es que el día 30 de noviembre de 1803 la goleta María Pita partió del puerto de La Coruña rumbo primero a Canarias.
Se eligió un barco ligero, no muy cómodo, pero que lo que querían era pues que fuera rápido, ¿no? Para llegar pronto a los destinos, que no fuera un barco muy pesado que tardase mucho en llegar, porque les interesaba la rapidez, ¿no? Como digo, pues primero llegaron a Santa Cruz de Tenerife el 9 de diciembre de 1903 y allí empezaron la vacunación también, ¿no? No se trataba solo de una campaña de vacunación, sino se trataba de realmente instaurar juntas de vacunación en cada sitio al que iban, ¿no? En cada ciudad importante al menos, pues para que una vez conocidos cómo era el método y tuvieran ya personas que tenían la inmunidad o la enfermedad de alguna manera, porque se necesitaba esa primera fase inicial, ¿no? Pues se fuera extendiendo al resto de la población, ¿no? Entonces, después de estar un tiempo en las Islas Canarias, salieron hacia Puerto Rico, donde llegaron el 9 de febrero de 1804, ¿no? Allí volvieron a parar, pues el proceso era siempre el mismo, o sea, intentar hablar con las autoridades, intentar conseguir que cuantos más personas se vacunaran, pues mejor, conseguir instaurar esa junta, esa institución, ¿no? Que se institucionalizara la vacunación, una junta de vacunación, para que eso siguiera manteniéndose a pesar de que se marchasen ya, ¿no? Las personas que iban en esa expedición, ¿no? Después de estar en Puerto Rico, fueron hacia Caracas y allí lo que sí que hicieron fue dividir la expedición en dos, ¿no? Francisco Javier Balmis se marchó hacia el norte y Salvani con otros médicos, con otras personas, se marchó hacia el sur, ¿no? Hacia Sudamérica. Primero pues estuvieron en Ecuador, o sea, bueno, no solo en una ciudad, como digo, pues pasaron por localidades, o sea, esto fue una tarea de años, ¿no? Si estaban en Quito en 1805 y en Lima llegaron en 1806, o sea que esto llevó su tiempo y de hecho la expedición que se dividió, ¿no? Cuando estaban en Perú se dividió otra vez en dos, pues Salvani se fue hacia el interior y desgraciadamente pues ejerciendo su labor que estaba tan concienciado sobre la vacunación, murió el 21 de julio de 1810 en Cochabamba, ¿no? Otros médicos que formaban parte de esa expedición, que digo que se había vuelto a dividir, como que se quedó a cargo de Manuel Julián Grajales, pues llegó hasta Chile, hasta Santiago de Chile, y allí, pues por dificultades con los dirigentes, pues no pudo continuar y terminó allí la aventura, ¿no? Por su parte, Balmis, la primera escala que hizo fue en La Habana, fue en Cuba, aunque allí descubrió que ya se había iniciado el proceso de vacunación, ¿vale? por otro autor, y entonces después se trasladó hacia México y de allí, pues después de estar consabidamente un tiempo, se marchó hacia las Filipinas, ¿no? Llegó a Manila el 15 de abril de 1805, estuvo allí otro tiempo, después marchó a territorio chino, estuvo en Macao, estuvo en Cantón y decidió volver a España, ¿no? La última parada que hizo fue en Santa Elena, y donde, aunque no era para nada territorio español, sí que convenció pues, al gobernador para que vacunase a la población, ¿no? Y finalmente pues, regresó a Madrid el 7 de septiembre de 1806 tras haber desembarcado en Lisboa, ¿no? Y esta fue pues un poquito la historia, ¿no? de esta trayectoria que se considera pues la primera labor humanitaria del mundo, ¿no? La primera misión humanitaria
Aunque, bueno, pues también desde el punto de vista ético habría que pensar que, claro, esos niños nadie les pidió permiso para marcharse, se escogieron pues porque eran niños abandonados, que no los quería nadie. De hecho, se pensaba, o sea, dentro de los propósitos iniciales se pensaba que tendrían que regresar a sus localidades de origen una vez terminada la aventura, pero ninguno terminó regresando, ¿no? De hecho, Isabel Zendal se quedó a vivir en México con su hijo y poco se sabe de ella después, ¿no? Bueno, pues esto fue fundamentalmente como se inició, ¿no? El descubrimiento del efecto que tenían las vacunas, que luego mucho más adelante, a finales del siglo XVIII, pues por ejemplo un representante muy importante con respecto al desarrollo de otras vacunas pues fue Pasteur, ¿no? Que desarrolló por ejemplo las vacunas contra el cólera aviar, el antrax y la rabia, ¿no? Y a partir de ahí pues ya fue cada vez más fácil, hubo más también el descubrimiento del microscopio, el desarrollo de la teoría germinal de la enfermedad, pues dio mucho impulso al desarrollo de estas vacunas y de estos experimentos, fue muy importante, ¿no? Solo quería terminar hablando de las últimas víctimas de la viruela antes de que se decretara que estaba extinguida, ¿no? Bueno, eh, en Birmingham existía una cepa, todavía existen cepas, ahora les comentaré. En Birmingham, en la Facultad de Medicina, existía una cepa de viruela que estaba a cargo del director del Departamento de Microbiología, que era Henry Bedson, y que tenía mucho interés en estudiar esta enfermedad y no se sabe exactamente cómo, pero parece que de alguna forma se escapó este virus de la viruela de alguna manera y llegó a contaminar a, perdón, llegó a contaminar a una periodista que trabajaba, una fotógrafa que se llamaba Sarah Parker, que trabajaba en el hospital haciendo fotografías pues, de las muestras y cosas así. Y no se sabe, como digo, no se sabe muy bien cómo se produjo ese contagio, ¿no? Se ha especulado con la posibilidad de que el virus escapase por los canales, por los tubos de ventilación, porque su despacho donde ella trabajaba estaba justo encima del laboratorio, ¿no? Pero también hay la duda de por qué fue ella prácticamente la única que se contagió, si eso fue así, ¿no? Si fue a través de los canales de ventilación, pues porque fue ella la única. El día 5 de septiembre de 1978, el padre de Sarah Parker falleció. eh, en teoría falleció de un infarto de miocardio, no se sabe muy bien si también fallecería afectado por la viruela, porque la que sí que estuvo enferma también contagiada fue la madre, o sea, les contagió por contacto directo. Y la pobre Sara pues pasó sus últimos días aislada como si fuera una bomba de relojería, sin acompañamiento, porque claro, nadie quería acercarse a ella y terminó falleciendo el 11 de septiembre de 1978. No fue la única víctima, pues porque también el director del departamento, Henry Bedson, unos días antes, viendo lo que había sucedido, decidió quitarse la vida, se suicidó. Resulta que la Organización Mundial de la Salud le había sugerido que eliminase esa cepa de viruela y él no quiso, no había querido, ¿no? Y yo pienso que de alguna manera, vamos, se debía sentir responsable, ¿no? Por lo que había pasado y por lo que podía pasar, porque luego parece que no pasó más, que afortunadamente no fue un brote muy importante, pero imagínense si realmente esto se hubiera extendido mucho más allá, ¿no? de solo el caso de Sarah Parker y sus padres, ¿no? Pero bueno, es algo que también está ahí un poco en estudio.
por último, solo quería decir pues, que el día 9 de diciembre de 1979 la Organización Mundial de la Salud decidió declarar la viruela que había sido erradicada definitivamente y que ya no hacía falta vacunar. Yo de hecho estoy vacunada de la viruela, no sé si ustedes pues están vacunados, pero luego por ejemplo pues ya mis hijas no, no lo están, ¿no? Y una reflexión al respecto de la vacuna, mientras esperamos que se desarrolle la vacuna esta contra el coronavirus, es que, por ejemplo, otra enfermedad que producía muchas muertes, que fue la tuberculosis en el siglo XIX, en el principios del siglo XX, mucho antes de que se desarrollara la vacuna, cuando ya se conocía cuál era el mecanismo de transmisión, porque mientras no se conocía el mecanismo de transmisión era el problema, y no se conocía cuáles eran los factores, ¿no? que hacían que se desarrollase, pues fue muy difícil de controlar, pero una vez que se supo, pues la gente empezó a hacer cambios en sus vidas, empezó a ventilar más, empezó a tener mejores condiciones de vida en general, a intentar, por supuesto dependía del grupo poblacional, ¿no? Pues alimentarse mejor, pues mejorar la higiene, y todo eso contribuyó a que mucho antes de que se desarrollara esta vacunación, pues esos índices de mortalidad cayeran en picado, ¿no? Aunque siguió disminuyendo, pero yo lo que planteo es que tal vez ahora, pues por supuesto está bajando la curva de contagio porque hemos cambiado esencialmente nuestra forma de relacionarnos, por supuesto, este distanciamiento al que no estamos acostumbrados, y como españoles que nos gusta pues, abrazarnos y besarnos, pues vamos a tener que hacer un cambio social importante, pero que es importante también pensar en cómo nos estamos relacionando con el planeta, si esto es una llamada de atención de alguna manera en que algo no estamos haciendo bien. Hay que tener en cuenta que también pues tenemos una superpoblación muy importante, que estamos abusando de los recursos, y que en fin, que tal vez como enseñanza de esta pandemia pues deberíamos pensar en otras formas, ¿no? Evitando todo esto del turismo masivo, por ejemplo, la contaminación, que creo que es importante, ¿no? Que saquemos alguna enseñanza al respecto, ¿no? sobre lo que nos ha pasado, ¿no? Y bueno, pues aquí termino. Espero poder ponerme con el siguiente seminario que queda. Me cuesta un poco hacer esto, es un poco difícil. Esta nueva tecnología me gusta, pero a veces es un poco lento. Y espero que les haya gustado, y cualquier cosa, pues ya saben que me pueden escribir. Pues nada, muchas gracias.